No se me oye, nada. Ya tenemos después de la Semana Santa, segundo examen parcial. Por ahí nos adelantamos un poco para compartirles un breve resumen de lo que son los tratados. Los tratados, pero en la medida en que ustedes también vayan estudiando la Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados, yo creo que vamos a ir entendiendo la dinámica de los tratados como una herramienta en el ámbito internacional de comunicación al derecho interno cuando es ratificado, cuando es aprobado, lleva la obligatoriedad de aprobación. Entonces, se aprueba y luego viene la ratificación por parte del Ejecutivo. Esto lo vamos a analizar. Resulta en un poco de lo que está pasando en mi disposición, hablar mucho. Entonces vamos a hacer una dinámica. Les voy a dar ¿qué es el derecho de el derecho de los tratados? Muy bien. Entonces vamos a hacer un convenio internacional entre ustedes. Les voy a dar 5 puntos del examen parcial que va de 40. Entonces, ya su examen parcial girará sobre 35 puntos y más 5 de lo que va a resultar el día de hoy aterrizados. Por lo menos llegarán a 31. Y la zona libre llegar a ustedes se van a, primero voy a concluir con unos puntos que faltan, pero luego se van a reunir, son alrededor de 100, se reúnen en grupos de 10 y va a venir y van a nombrar un coordinador de grupo que es el que va a venir acá conmigo para indicarles qué vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, de 10 o de 5 años, la mano por allá, quería hablar con también será parte de esta. No hay problema tanto porque la mayoría de datos se repiten, aun y cuando si tiene algunos elementos que son sorprendentes y sumamente actuales. Nosotros ahorita estamos viendo, estamos en el tema de los sujetos del derecho internacional
y dentro de los cuales tenemos al Estado. Y entonces, como parte importante de todo esto, en el libro del doctor Luis Alberto Padilla tenemos capítulo segundo de los sujetos del derecho internacional a partir de la página 51 sería. Nosotros vamos a estudiar todo esto. 51 tiene análisis acá de la teoría general de los tratados, que termina en la página 135. Entonces hablamos de los sujetos de derecho internacional, página 51, y acá vamos a leer a la página 130. Es bien ameno, es interesante ir analizándolo, fácil de internalizarlo, pone una serie de ejemplos que vale la pena tomarlos en consideración porque sirve para entender cada una de las figuras de las cuales está haciendo referencia. Básicamente, nosotros ahorita estamos viendo lo relacionado al Estado en cuanto a los derechos y los deberes del Estado, y de conformidad, de acuerdo, en consonancia con la Convención Internacional de Derechos y Deberes de los Estados, encontramos que uno de esos deberes a los que se hace referencia esta convención de 1933 de Cabo en Uruguay, encontramos que un tipo importante de esos derechos es la intervención. La intervención, en la cual indica o hace referencia a un dato importante de los estados, como es la soberanía, y les dice que los estados conservan ese derecho soberano a que ningún otro tenga injerencia en los asuntos internos de ese estado. Y le dice, todos somos soberanos, todos somos iguales, porque también es un derecho que emana de esa convención, y en ese sentido, por muy grande que sea, no me puede o no debería, dentro del marco ideal teórico, no debería intervenir ni presionar a los gobernantes del Estado. Muchos ejemplos hay con respecto a esto, pero acá dice cómo es que a través del tiempo y con la aparición o el surgimiento de la teoría de los derechos humanos, que le da al individuo una serie objetiva de normas para la protección del mismo, y que a la vez que le da esas normas de protección, también le impone normas de responsabilidad
y obligaciones de conducta para con las semejantes. Entonces, acá al respecto nos dice de lo primero, es un derecho objetivo. Dice en la página 75, voy al tercer párrafo, indica que además, como se ha podido ver en el capítulo sobre la decadencia del orden de Westfalia, que ascendió en la Segunda Guerra, transdisciplinaria del derecho internacional. Por lo tanto, en esta sección, más que enumerar las doctrinas, aludiendo a su contenido, o describir la normativa de tratado, lo que dice yo, o cartas constitutivas de organizaciones internacionales como ONU, que es una organización universal de participación de la comunidad internacional, en su mayoría, o de la OEA, una entidad regional, o de SICA como un sistema de integración subregional aquí en la América del Centro y algunos otros países del Caribe que han decidido adherir. Entonces acá él establece que pondremos el énfasis en explicar el contexto político y sobre todo histórico en que se producen intervenciones en los asuntos internos de Estados soberanos y las correspondientes reacciones de rechazo ante los organismos correspondientes. ¿Por qué hace referencia a la OEA o por qué hace referencia a la ONU, a Naciones Unidas? Porque en estos organismos, en las cartas de estos organismos, está plasmada en su normativa la condena y el llamado al respeto, al deber de no intervención en los asuntos de otros. ¿Qué tipo de asuntos? Ya sean económicos, ya sean políticos o ya sean de orden militar. También entonces dice, pregunta de examen. Ya les digo, dice, además, dice, como se ha podido ver en la decadencia del orden de Westfalia, en un libro sobre Casero, los paradigmas explicativos de las relaciones internacionales, también hace referencia a una disciplina auxiliar del derecho internacional. ¿Cuál es esa disciplina auxiliar? Las relaciones internacionales. ¿Cuál es esa disciplina auxiliar? La política internacional. Entonces dice, son fundamentales, dice, el realismo, yo les dije, página 75, párrafo tercero. El realismo que explica el comportamiento de los estados con base en la realidad, o sea, en el ser. Eso me lo va a explicar el examen. Realismo que se refiere a lo que acontece en el entorno, a la realidad misma de los estados, a lo que
sucede y acontece con la política internacional, con las relaciones internacionales. Dice que este realismo que se basa en el ser, que es ontológico desde el punto de vista filosófico, porque está hablando del ser, está hablando de lo que es. Dice que es parte de la ontología. Realismo se refiere a la realidad, se refiere al ser, se refiere a la ontología. Y luego habla del idealismo y por qué existe el idealismo dentro del marco, qué finalidad tendrá esta figura dentro de las relaciones internacionales. Dice entonces que las relaciones internacionales se encuentran determinadas por el equilibrio de poderes. Se recuerda, Revolución Francesa determina que le da a la población los derechos para poder actuar y consecuentemente la soberanía, le adjudica la soberanía, y en ese momento este concepto se vuelve universal, es adoptado por diversos instrumentos. Y entonces en ese marco de la revolución y de la misma paz de Westfalia, encontramos un principio de equilibrio que es el que le pone un freno a las escaladas para evitar guerra. Y entonces, en la medida que el principio de equilibrio se mantiene, la paz consecuentemente prima entre todos los estados. Y él dice que el equilibrio de poderes, este fenómeno que implica que cuando en sus relaciones con otros estados, sus gobernantes perciben o sienten que otro estado les amenaza al derecho internacional hasta el comportamiento real, es decir, recurriendo a sus fuerzas armadas, sea con fines ofensivos o defensivos. En este punto ideal es cuando los estados que se sienten amenazados, que se sienten vilipendiados por otro semejante, acuden a las normas de protección del derecho internacional, que inclusive les permite la posibilidad de invocar el derecho de la defensa. Está el derecho a la defensa, ¿sí? El artículo 51 de la ley de la, ¿cómo se llama? De la OEA, de la ONU, artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces encontramos en estos marcos jurídicos lo relacionado a principios de no intervención, también en su evolución histórica. Se referencia a los planteamientos de la doctrina Trano y de la doctrina Calvo.
María Dragón y Álvaro Calvo, que eran los que se pronunciaron y le dijeron a los Estados Unidos de Norteamérica frente a la agresión y al bloqueo que había sufrido en el año 1902 por parte de Reino Unido, Alemania y Francia, por una deuda que tenía la República de Venezuela. Ordenaron un bloqueo no solo económico, sino también militar, y frente a eso se pronuncian estos dos cancilleres argentinos que le dicen a los Estados Unidos que invoque la doctrina de James Monroe, a lo que los Estados Unidos le dicen que no hay manera, todavía que en esos asuntos de carácter económico tampoco interviene. Luego hace referencia el doctor a lo que sucedió en 1976, cuando también la Junta Militar Argentina decide lanzarse a la reivindicación de estas islas. De inmediato tiene una respuesta del Reino Unido defendiendo estas islas, la propiedad y la soberanía, reivindicando soberanía sobre la misma. Y entonces, ¿qué hace Argentina? Invoca el TIAP. ¿Qué es el TIAP? Es el Tratado Interamericano Recíproco de Defensa de todos los Estados férreos. Y la respuesta es siempre no participamos, toda vez que tenemos una alianza militar con otro Estado. Y efectivamente formaba parte de la defensa de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y era más importante. Hablemos de otra figura interesante, que es la figura del reconocimiento. Y en esta figura del reconocimiento, que no es más que otra cosa que la admisión de un Estado dentro de la multilateralidad, el reconocimiento de la soberanía y de los derechos de un Estado dentro de la comunidad internacional, pero resultan dos propuestas que emanan del mismo. Esta figura también se encuentra en que provee esta convención de los derechos y deberes de los Estados. Podemos ir a la página 121. .138 del libro del extraordinario. Y en la página 121 dice qué es el reconocimiento. Y se responde: es un acto por el cual se asiste a la vida internacional a un Estado, a un gobierno, a un grupo beligerante o a un grupo insurgente en forma permanente o temporal,
permanentes serían los estados, temporal serían los grupos inmigrantes, inclusive los propios gobiernos. Por el reconocimiento se adquiere el respeto de la comunidad internacional. Por el reconocimiento se sale del alineamiento internacional. Y el reconocimiento es importante para la vida del Estado y del pueblo. Hay otra pregunta que se plantea: ¿qué valor jurídico tiene? Esa es otra pregunta. ¿Qué valor jurídico tiene el reconocimiento? Y al respecto dice, hay dos doctrinas, hay dos teorías. La primera es una teoría constitutiva, así lo dice 122, que afirma que el reconocimiento es indispensable para existir, es decir, para hacer a la vida internacional. En este caso, la existencia de la misma reside del reconocimiento, y si este no llega, nunca existe. Aquí hay un contrasentido en cuanto al planteamiento de la misma teoría del reconocimiento, pero hay otra que es una declarativa, declarar un acto y dice, afirma que el reconocimiento no es un elemento indispensable como sujeto del derecho internacional, sino la consagración jurídica es un hecho preexistente, es decir, basta que el Estado exista para poder ser un sujeto del derecho internacional y ir paulatinamente teniendo el reconocimiento de diversos estados. Luego viene otra definición que se refiere al reconocimiento también, pero es al reconocimiento de los estados. El otro habló de estados, habló de grupos insurgentes, inmigrantes, y habló de los gobiernos. Habló de un reconocimiento permanente y de un reconocimiento temporal. El reconocimiento de un Estado es el acto por el cual nuevamente hay un círculo ahí, hay un término, es el acto por el cual un Estado es admitido a la vida en forma permanente, es admitido a la vida internacional de forma permanente. Es la aceptación por parte de los otros estados para que sean parte de la comunidad internacional. Es la conformidad de los otros estados en que este nuevo estado reúne todos los requisitos necesarios para ser tratado derechos, instituciones, referidos a los estados. Entonces, esta página 123 nos hace referencia al reconocimiento de un estado, de los estados. ¿Cuáles son las formas para reconocerlo? Eso de manera expresa, es decir, lo manifestamos y le damos reconocimiento como Estado. Es tácito cuando negociamos con ese Estado, con sus plenipotenciarios, determinados procedimientos o determinadas acciones para lograr una constitución, para lograr un acuerdo, para extender un protocolo, etc. Y entonces,
también dice es plena, es decir, no hay condición para emitirlo, y es condicionado cuando se imponen condiciones en el otorgamiento del conocimiento. Y pone acá el reconocimiento de Panamá por Estados Unidos, el conocimiento que se hizo del Estado del Congo también, se impusieron algunas condiciones para su reconocimiento colectivo cuando múltiples estados comparecen, consultados cuando se realizan a nivel de organizaciones algunas consultas, concertados también, varios países admiten, es simultáneo porque varios a la vez, y propiamente dicho cuando se hace conocimiento. Las características del estilo Polimer es irrevocable y retroactivo. Cuando se otorga al momento de nacer el proceso. Ahora hace referencia a los gobiernos, el conocimiento de gobierno. Dice todo lo expuesto respecto a los estados que dedican al gobierno. El problema surge cuando hay que reconocer errores de facto. En relación a los gobiernos, el Estado existe y el Estado está. Y como tal, tiene toda una estructura jurídica, tiene todo un ordenamiento jurídico que parte de una constitución política de la República, que es la que ordena, la que manda también la estructura jurídica de ese Estado. Y en ese sentido, también se acompaña de otras normas, de otras leyes de carácter constitucional, mediante las cuales se establece la alternabilidad de los gobernantes. Se establecen las formas de que una persona pueda asumir como jefe de Estado, que es a través de una elección. Es decir, va reconociendo lo que instrumentos jurídicos internacionales también se establece como la democracia representativa. Vemos que es el pueblo. Kratos es el poder. Y integramos el término como democracia. Es decir, que todo el pueblo participa en un evento de carácter electoral convocado por autoridades legítimas, constitucionalmente legítimas, para acudir a un evento electoral a elegir sus autoridades que considera son las que lo van a representar en los diversos actos en el exterior. Y entonces puede suceder, como ha sucedido en nuestro país de manera reiterativa, como ha sucedido en países como Ecuador, Bolivia, que de un día para otro, sin tomar en cuenta el proceso electoral, se tumba a un gobierno y aparece. Ese es un gobierno de facto que rompe el orden constitucional establecido
dentro del marco de las democracias representativas, que impide que estos gobernantes lleguen al. Y entonces asumen y nombran, regularmente lo hacen a través de estatutos de gobierno, a través de un normativo que les va a dar la posibilidad de poder gobernar. Entonces, la pregunta que hacen los especialistas en el derecho internacional y la que hacían quienes a través de teorías y doctrinas dijeron: no lo reconocemos, no tenemos por qué reconocerlo porque es ilegítimo. Entonces la pregunta que se hace es: si este gobierno o si estos personajes que asumieron el control del gobierno rompieron un ordenamiento constitucional, debemos de reconocerlo o no reconocerlo. Y entonces ahí tenemos que existen gobiernos democráticamente electos, ¿vale?, legítimos, y gobiernos, dice el doctor, de facto o gobiernos de hecho, que se saltaron todo y tumbaron lo que se les presentó. Todo el ordenamiento jurídico, la constitución política de la República, para después convocar a una constituyente, convocar al soberano a una constituyente y elaborar una nueva constitución. Entonces, ¿qué va a pasar con esos gobiernos que son de facto? En la clasificación, el doctor dice gobiernos de jure, es decir, gobiernos de derecho, que se erigen sobre un entramado normativo constitucional electoral y llegan con el reconocimiento del soberano, con el reconocimiento. Y los gobiernos de facto, eso es la clasificación: gobiernos de jure, gobiernos de facto. El gobierno de facto, aquellos que asumen el poder por medios no constitucionales, a veces a través de violencia. Algunos califican este hecho como el asalto. Frente a estas circunstancias, surgen las doctrinas sobre el reconocimiento del gobierno. Una es la doctrina Tobar, se le llama también doctrina de la legitimidad democrática, doctrina de la legitimidad constitucional. Aboga por el no reconocimiento a este tipo de gobierno. Está la doctrina Wilson, que también dice que hay que reconocerlo. Hay otra doctrina de otro especialista, que es la doctrina Simpson, y aquí invoca al doctor, él era un internacionalista internacional también, un especialista internacional de la época de la Revolución de Octubre, el doctor Enrique Muñoz Leal, maestro de Derecho Internacional para esos tiempos, y sostuvo que no deben ellos también, dijeron no, hay que reconocer esos gobiernos legítimos porque es incentivar a que venga otro y respete todo el ordenamiento que tanto le ha costado
aún la población. Pero luego surge una doctrina también de un canciller mexicano, un especialista, ministro de Relaciones Exteriores, dice que para evitar, dice, el reconocimiento y la calificación de problemas de reconocimiento, opinando que su país solo reconoce estados y que en lo sucesivo su país se limitará a mantener o retirar cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos y continuar aceptando también cuando lo considere conveniente a los agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan crédito. Es decir, no nos metemos, no opinamos, no nos interesa opinar. Lo que nosotros hicimos fue reconocer un Estado. Si éste llegó de formas arbitrarias, ilegítimas, con violencia, pues reconoceremos siempre al Estado. Y reconoceremos los embajadores, los agentes diplomáticos que esa es la doctrina Estrada del canciller de México. Luego vienen otras disciplinas que son también importantes, como las que hicieron en Santiago, en Chile, y algunas otras que resolvieron golpes de Estado. En el caso de la OEA, que es bien excepcional, porque por un lado actuaron suspendiendo a Honduras en el año de 2009, un golpe de Estado y su jefe de gobierno fue sacado y llevado a Costa Rica. Y entonces, en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, se acordó de pedir a las autoridades que reflexionaran y que volvieran al gobernante a su Estado, a su petición de jefe de Estado. Sin embargo, no lo hicieron y entonces se suspendió a Honduras como miembro de la Organización de Estados Unidos. Luego hace referencia también a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana del año 2001, que se refiere a todos aquellos gobiernos que vulneren el derecho internacional, que gobiernen como dictadores y que sometan a sus propias obras. Reconocimiento, página 121 a la 138 del editor. El libro de Derecho Internacional Público del doctor Carlos Navia. Si ya tienes, vamos a quedar acá. Luego, en la próxima clase del día viernes, vamos a analizar el derecho de los tratados y la derecho importantísimo de la dimensión de bienes. Primer coordinador.